unas diapositivas, un material de apoyo para que podamos dar inicio a este tiempo. Muy bien. Discipulado número 5, tema 1, tenemos para este discipulado son 10 temas. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu del Padre. Amén. Así que Espíritu Santo, te damos gracias, te pedimos que seas tú tomando el control absoluto en este lugar, de las mentes, de todo nuestro ser, Señor, aún de los niños, Padre, te pedimos que seas tú tomando el control absoluto. Colocamos nuestra vida delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok. Tiene mucho eco, Linda. Tiene mucho eco el micrófono. Bueno, quiero que vamos allí a la diapositiva número 1, Juliet. Y tenemos que hoy vamos al tema 1, el Espíritu del Padre dentro de nuestro discipulado número 5. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Se puede un poquitico más de volumen, Juliet? Eso, perfecto. Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 55 hasta el versículo 58. Dice la palabra del Señor. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Hay una inquietud de parte del rey. Hay una pregunta. ¿Sí? Hay una pregunta. Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Mire por un instante, ¿por qué hay tanta intriga de Saúl preguntando quién es David? Pero no solamente quién es David, sino quién es el padre. Saúl tenía una urgencia por conocer quién era el padre de David. Y vamos a leer aquí en Primera de Samuel, y vemos allí cómo por 3 veces pregunta el rey Saúl a David acerca de quién era su padre. En el texto de Primera de Samuel, mire, y esto denota un interés muy especial por conocer quién engendró al muchacho. ¿A usted le parece normal que una persona tenga tanto interés en saber quién es el papá? ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurre? Para saber de dónde viene, ¿qué más? Bueno, debemos notar el paralelismo que existe entre Isaí con David y Jesús con su padre. Y entre muchas cosas señalar la necesidad que se despertaba en los hombres que estaban rodeando a los dos, de conocer a sus respectivos padres. Nuestro entorno debería insistirnos a nosotros que le presentemos al Padre, al igual que pasó a Jesús cuando caminaba sobre la tierra, que le decían en Juan 14, del 8 al 9. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre. Gloria a Dios. Bueno, creo que ahí estamos mejor, ¿cierto? Como que ya se quitó el eco. Entonces no es el micrófono, es la configuración allá. Bueno, ahí está perfecto. Bien.
Entonces les decía que tenemos que mirar cuál es el entorno que rodeaba a ambos. En Juan 14, 8, 9, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque sabemos en muchas partes donde la palabra nos habla acerca de que Jesús hacía lo que veía hacer al Padre, de que Jesús hablaba lo que él escuchaba al Padre. Amén. Entonces la pregunta puede ser, cuando te escuchan hablar a ti o a mí, ¿qué dirán? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre de él? ¿Quién es el Padre de ella? ¿Cierto? Pero imagínate si por un instante la persona que habla todo tipo de improperios, palabras soeces. La gente dirá: ¿y quién es el Padre? Porque dice que los hijos son el reflejo ¿de quién? De los padres. ¿No es así? Exacto. Sin embargo, hoy parece que están invertidos los papeles, mire, y a la iglesia le cuesta hacer que la gente quiera conocer al Padre. Debería de haber una unción sobre los hijos que provocara una reacción de la gente del entorno. Que la gente dijera: wow, increíble, increíble. Nosotros, esa unción, ese algo especial, esa gracia, ese favor de Dios en nosotros tiene que ser visible, tiene que notarse. Que la gente nos diga: venga, venga, ¿usted por qué no habla conmigo? Venga, yo quiero hablar un ratico con usted. Venga, suélteme más de todo eso que usted tiene. Usted no necesita decir que usted es cristiano. Usted necesita mostrar lo que tiene dentro, ¿cierto? A uno le preguntan: hola, ¿y usted a qué iglesia va? Porque ya se dan cuenta que persona, exactamente. Entonces, lo normal en una relación de paternidad es que los hijos caminen en la tierra llenos de la gracia de Dios. Eso es lo que debiera ser normal. Llenos de la gracia, llenos de la unción, portando la impartición del Padre. Que a la hora de predicar, la gente diga: ah, ve, sí, esta es de tal casa, porque allá predican así. Sí, claro, sí se llama. ¿Sí? Mire, David tenía algo que provocaba que la gente quisiera encontrarse con el Padre. ¿Quién es tu Padre? Saúl le insistió: ¿y quién es el Padre de él? ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Regálame la siguiente diapositiva. ¿Qué tenía David de parte del Padre? Vamos a mirar 3 cosas que David tenía de parte del Padre. La primera es que David tenía el espíritu del Padre. Y quiero que vamos a la palabra, a Isaías capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Aquí lo tenemos, ¿sí? Isaías 11, del 1 al 3. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y reposará sobre él el espíritu ¿de quién? De Jehová. ¿Cuál entonces es el espíritu de Jehová? ¿Y cuál es el tronco? ¿Y eso a qué se está refiriendo? A la paternidad. Paternidad. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová,
el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Cuando hablamos de los espíritus, mire, hablamos espíritu de sabiduría, que va ligado con ¿cuál? Entendimiento o inteligencia, ¿sí? Digamos que es el tronco, espíritu de Jehová. Ahora, espíritu de sabiduría con espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo con el espíritu de poder. Y espíritu de conocimiento con el espíritu de temor del Señor. Isaías 11 del 1 al 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Regálame la siguiente. Está hablando entonces de que lo mismo que reposaba sobre David, reposaba sobre Jesús. Y yo le pregunto, ¿y si eso reposaba sobre Jesús, reposa sobre usted, Miguel? Claro. Entonces, ¿sobre mí reposa el Espíritu de Jehová? ¿Ah? ¿Y sobre mí reposa el Espíritu de conocimiento y de sabiduría y de inteligencia y de poder? Ah, ¿y entonces por qué a usted les va mal en el examen? Usted sabe, usted mire, escúcheme lo siguiente. Este es el tiempo en el que la iglesia se llenará de su gloria. Amén. Sí lo hemos oído, ¿cierto? ¿Y qué llenarse de la gloria de Dios? Que esto se active en mí. Y entonces ¿se podrá activar en mí el espíritu de inteligencia? ¿Para qué me sirve la inteligencia? ¿Para qué me sirve la sabiduría, Miguel? Si yo voy a hacer un negocio, si yo tengo ese espíritu activado, ¿cómo me va a ir? La iglesia tiene que entender que si el espíritu del Padre está en usted se activa esto. Amén. Entonces resulta que a muchos niños le dijeron que en el colegio, es que usted es bruto, usted no sabe, es que usted esto. Pero yo tengo que venir y decirle, sobre ti reposan los 7 espíritus de Dios. Y activar, no es que tengo un examen y tengo un susto y cómo me va a ir y ahora qué. No, ¿y por qué? Si en ti reposa eso, ¿cuál es el temor? ¿Sí? Y mire que esto reposó en David. ¿Quién era David? ¿Qué hacía David? ¿Era pastor de qué? De ovejas. ¿Dónde andaba David? En el monte, en los rebaños, en medio de las ovejas, de los animales. ¿Y a dónde llegó a estar David? ¿En dónde? ¿En el trono de qué? Fue rey de Israel. Un hombre que cuidaba ovejas en el campo. ¿Por qué usted y yo no podemos estar en esos lugares? ¿Será que nosotros somos menos que David? ¿Ah? Oh, así es. Entonces, mire, cuando Jesús se presenta en la sinagoga, dice en Lucas 4:18, que Lucas 4:18 es Isaías 61, ¿cierto? ¿Y qué dice Jesús? Está allí, Él viene y se sienta y dice, el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. ¿Para qué? Por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Pero a qué más? También me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Quiere decir que eso pasa cuando ¿qué está dentro de mí? ¿El qué? Cuando el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si eso no está pasando, entonces ¿qué es lo que está pasando? Entonces, si el Espíritu del Señor no se ha activado, seguramente está pasando lo que dice Dianita, que se activó es el espíritu de temor. Estoy lleno de temores, de miedo, yo no puedo, entonces yo estoy cautivo, yo puedo estar preso, yo vivo oprimido, y entonces cualquiera que me abre los ojos ya me asusto. Los hijos de Dios no podemos vivir así. ¿O no? ¿O sí? ¿Acaso el Señor no nos sacó de un cautiverio? ¿Para qué? ¿Para que siguiéramos viviendo en la misma esclavitud? ¿En el mismo miedo? Entonces yo creo que dentro de 8 días usted va a venir aquí y me va a decir, pregúnteme lo que quiera, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces cuando usted lee, usted le va a decir, Espíritu Santo, activa en mí esa inteligencia. Y lo que yo hoy estudie quede grabado y plasmado en mi corazón. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué era lo que reposaba sobre él? La llenura del Espíritu Santo. La llenura. Cuando la llenura del Espíritu está sobre mí, a ver, ¿será que yo le vivo envidiando al otro lo que tiene? No, porque yo tengo todo. La llenura del Espíritu Santo está sobre mi vida. Regálame la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenía David de parte del Padre? Mire, dijimos que lo primero que él tenía era el Espíritu del Padre. Lo segundo que decimos que tiene es la llenura del Espíritu. Y esa llenura del Espíritu corresponde a 7 espíritus que reposaban sobre ambos. ¿Cuáles son esos espíritus? Volvámoslos a recordar. ¿Cuáles son? ¿Espíritu de qué? De Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Recuerde que ellos van así conectaditos, ¿no? El que va por el centro es el espíritu de Jehová. Luego va el espíritu de sabiduría conectado con el espíritu de ¿qué? De inteligencia. Son 2 cosas diferentes. Entonces, el espíritu de consejo va conectado con el espíritu de poder. Y el espíritu de conocimiento va conectado con el espíritu de temor. De temor. ¿Y será que eso puede activarse en mi vida? ¿Será? Bien. Sí, ok. Este espíritu es, cuando hablamos de temor a Jehová, es ese temor reverencial, ¿sí? Temor al Señor, no un espíritu exacto. Gracias por la aclaración. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estas diapositivas, entonces, yo las voy a montar. Tengo que crear el grupo del Discipulado 5. Ahí usted va a encontrar esta enseñanza, va a encontrar todo el discipulado y va a encontrar el video. ¿Listo? Para que usted repase sus lecciones después, si usted no alcanzó a anotar todo. Bien, hablamos entonces acerca de la iglesia de la última hora
que es poderosamente entendida en el ministerio de la llenura de Dios o de la impartición. ¿Y cuál es la iglesia de la última hora? Nosotros, ¿cierto? Nosotros somos esa iglesia. Para nosotros, un hombre lleno del Espíritu Santo, entonces era uno que hablara en lenguas. Entonces la gente cuando escuchaba a alguien, ese tiene el Espíritu Santo, tiene la llenura. Pero en la Biblia hay principios donde se nos habla de llenura, explicando realmente qué significa esa llenura. Mire, por ejemplo, la iglesia de la última hora se ve reflejada en una mujer. Sabemos que la iglesia se asimila a una mujer. Y esa mujer, que fue la primera en ver el cuerpo de Jesús resucitado, fue una mujer que se llamó María Magdalena. Y María Magdalena, que era la primera María que aparece en la Biblia, también era María o Miriam, la hermana de Aarón. Su nombre original, ¿sabe qué significa? Rebelde. Rebelde. Sin embargo, la última que aparece es María Magdalena, que es figura de la iglesia del último tiempo, de la cual habían salido 7 demonios, la cual se encontró al Señor resucitado. ¿Y qué dice Marcos capítulo 16 y versículo 9? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. ¿Y por qué precisamente a María, una mujer de la cual él había sacado 7 demonios? ¿Por qué creen? Recuerden lo que hablábamos el domingo. Si por una mujer entró el pecado, pues por una mujer entrará la salvación. Y Jesús, a la primera mujer que llega, esa María Magdalena, prototipo de la iglesia. ¿Pero qué iglesia? ¿Una iglesia rebelde? ¿Qué tipo de iglesia? ¿Una iglesia qué? Restaurada. Una iglesia liberada, una iglesia empoderada, una iglesia que cree y que confía que Jesús iba a resucitar. Así que era una iglesia que tenía fe. Lo que pasa es que cuando estamos hablando en esos términos de la mujer, estamos hablando de prototipo de la iglesia. Y si usted mira todas las mujeres que rodearon la vida de Jesús, empezando por su madre, pues su madre fue su madre biológica. Pero las otras mujeres de las que hemos conocido y hemos leído, ellas desempeñaron diferentes roles. Unas eran, y no solamente eran adineradas, sino que ellas eran las que incurrían en los gastos de Jesús. O sea, ellas hacían que la iglesia de Jesucristo pudiera extenderse a las naciones. Pero esta mujer de la cual estábamos viendo aquí como prototipo de la iglesia, es una mujer que en su inicio fue una mujer rebelde, 7 demonios. ¿Cómo llegamos nosotros a la iglesia? Pero vemos una mujer al final de los tiempos, una mujer que ha crecido en fe, una mujer que ha crecido en su madurez espiritual, y es una mujer que ahora es completamente libre, y por eso Jesucristo le suelta y le dice: aquí estoy resucitado.
Claro, las dos hacen propósito, solo que cada una tiene un, digamos, tiene un diseño diferente. Claro, no. A ver, bueno, yo no te puedo decir bajo ese contexto, pero lo que yo sí te puedo decir es que finalmente quien va a vencer es la iglesia de Jesucristo. Y acuérdense que nosotros estamos ligados al pueblo de Dios, que ya no solo es Israel, que ahora somos parte de todos nosotros y que tenemos ese propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en esta tierra? O sea, no lleguemos al apocalipsis, quedémonos aquí, en el ahora, en el presente. ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Jesucristo hoy? Si la vemos a esta mujer como prototipo de la iglesia, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo llegó esa mujer ahí? Pregunto, ¿sería que ella ya había hecho los discipulados? Claro que sí. Ella se discipuló con Jesús 3 años. Estoy hablando de María Magdalena, ¿sí? Sí. María estaba discipulada. María había crecido. María había sido libre. María tenía claro cuál era su ministerio. María tenía un propósito en esta tierra. La pregunta es, ¿y entonces la iglesia de Jesucristo de hoy, estamos listos? Si Jesús regresa y nos dice, aquí vine por usted, mamita, que usted es mi novia, me voy a casar. La pregunta es, ¿está lista? ¿Está lista? ¿Ya tiene listo el traje, sin arruga y sin mancha? ¿Cierto? Entonces cuando miramos esa iglesia, Dios está hablando de esa iglesia de este tiempo, esa iglesia renovada, una iglesia que ha crecido, una iglesia que ha entendido muchas cosas. Regálame la siguiente. Bien, uno de los ministerios entonces que Dios tenía que revelar a la iglesia es el principio de la llenura. Y hoy lo está haciendo pues a través de los apóstoles. Isaías 11 nos habla de la llenura profetizada. Lamentablemente la iglesia ha hablado por años y años de la llenura del Espíritu Santo, pero ha obviado el principio de ella, que es el tronco de Isaí, ¿sí? De donde saldría, es decir, de la paternidad. ¿Por qué la iglesia no ha podido trascender en su misión? Porque la iglesia ha sido una iglesia huérfana. La iglesia no ha entendido un principio básico y real como es la paternidad, de la cual me iba a hablar Saturia, ¿cierto? Si bien la visión o sea, el tabernáculo es la visión que manejamos, la gasolina o el combustible para andar dentro del tabernáculo se llama paternidad. Si yo no reconozco la paternidad, seguramente me voy a quedar varado. Exactamente. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la iglesia no ha entendido este principio, y en el libro de Juan nos dice Jesús, mire, Juan 14 del 16 al 18, ¿qué nos dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por raticos. Para siempre, para siempre. Entonces, para que esté con vosotros para siempre. 2 puntos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré, ¿qué? Huérfanos, vendré a vosotros. Entonces mire, algo muy importante, Jesús está hablando de llenura del Espíritu. Él dice, mire, yo no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar el Consolador, pero además en ustedes va a operar el Espíritu de la verdad. ¿Y cuál es la verdad?
Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Que la verdad me hará ¿qué? Libre. ¿Cómo estaba la mujer, esa mujer María Magdalena cuando llegó Jesús? Pero cuando se reencuentra con ella allí, cuando Él resucita, ¿cómo estaba? Libre. Entonces la llenura, para poder de que nosotros entendamos esa llenura del Espíritu Santo, vuelvo y les digo, elemento fundamental, paternidad. Es lo que viene del tronco de Isaí, como lo veíamos hace un momento, es el centro, el Espíritu de Jehová. Si yo entiendo que la paternidad es la base o el fundamento, todo lo demás fluye. Mire, voy a contarle, lástima que Álida no vino, voy a contarle un testimonio de Álida. El domingo soltamos una palabra y dijimos, hay una respuesta y hay un favor de Dios del tercer día, pero puede ser 3 días, puede ser 3 semanas, pueden ser 3 meses o pueden ser 3 años. Seguramente unos arrebataron y dijeron 3 días, seguramente otros dijeron 3 semanas, seguramente otros dijeron 3 meses y otros dijeron 3 años. ¿Sí? Pero Álida, lástima que no sé qué le pasó y que no llegó, pero ha sido una mujer que desde que llegó a la casa, eso es como una María Magdalena. Se enamoró perdidamente de Jesús. ¿Sabe que María Magdalena se enamoró de Jesús, cierto? Y ella estaba ahí, ella estaba ahí, ella estaba ahí, ella persistía y ella persistía y ella persistía. Hoy me manda una fotico al WhatsApp y me dice, pastora, Dios es fiel. ¿Por qué, Álida? Le voy a mandar lo que pasó hoy. Usted dijo que eran 3 días. Hoy es el tercer día. Yo tenía una deuda y no sabía que era tan grande. 98 millones de pesos. 98 millones y piquito. Y me llega esta carta donde me dicen que el banco ha considerado mi situación y me he hecho pues como beneficiaria de una, bueno, pongámosle amnistía, y que debo pagar solamente 15 millones de pesos. Bendición del tercer día. Dijo, pastora, ¿cómo no creerle a Dios? ¡Wow! Gracias, Luz América. Esa pasión de esa niña que nos sorprende tanto. Mire, de 98 a 15, haga la cuenta. ¡Wow! ¡Wow, Señor! Gloria a Jesús. Bien, entonces, ¿para qué vino el Consolador? ¿Sí? Preguntémonos. Para cubrir la carencia de paternidad que tenía el hombre caído. 83 millones de diferencia. 83 millones. Milagro del tercer día. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bien. Entonces les decía que el Consolador viene para cubrir la carencia de paternidad que tenía el hombre caído. Por lo que entendemos que un hombre sin paternidad es un hombre sin consuelo. ¿Usted ha visto un niño cuando se cae y él corre a buscar al papá o a la mamá, cierto? Y llora, pero poco a poco ya. Es que ese niño me he caído, bueno, lo que sea. Pero poco a poco se va calmando, ¿cierto? Hasta que se calma. ¿Sí o no? ¿Funciona así o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo no tengo quien me consuele? ¿Ah? Y yo le voy a preguntar, ¿será acaso que usted hoy, así, con estos añitos que tenemos, que no muchos, pero son añitos, no hay momentos donde usted ha llorado así como ese niño? Y uno necesita una palabra de consuelo, al menos un brazo que te abrace. Amén. ¿Sí?
Y resulta que cuando eso pasa uno descansa, ¿cierto? Ok. Así que Dios va a usar una herramienta para establecer consuelo en las vidas. Y es la figura de un padre. Y ya lo hemos hablado. Padres biológicos, padre del alma o padre de la fe y el Padre celestial. Pero si usted está en pelea con su padre biológico, con sus padres biológicos, es imposible que usted me diga que usted tiene una buena relación con su Padre celestial. Es imposible. No, sabe que yo no me la llevo bien con el pastor porque es que ese man ahora toda hora quiere a uno imponerle y yo no sé qué, yo no sé qué. Pregunto, ¿será que puede tener una buena relación con el Padre celestial? No. ¿Cómo era la María del primer tiempo? Era rebelde. La iglesia, pero la iglesia tiene que transformarse, la iglesia tiene que madurar y la iglesia tiene que entender que para que esto fluya es necesario que se active la paternidad. Honra a tu padre y a tu madre y se te acortarán los días. ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo es que dice? Oh, y tendré larga vida. Porque una cosa es sentirse hijo, otra cosa es sentirse huérfano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay cosas duras en la vida. Yo tuve a mi papá hasta los 15 años, yo les he contado. Y en mis 15 años yo bailé el vals con mi papá. ¿Sí? Pero el día que me gradué ya no tenía papá. Entonces, y yo veía que otras sí tenían papá. Y a veces vienen situaciones y conflictos y yo decía, pero ellas tienen papá y el papá sale y la respalda y yo no tengo. ¿Sí o no? Usted no se siente respaldado cuando uno tiene un papá que lo defiende. Y el esposo no viene a jugar con uno, sino que llegó el papá, ay, llegó el suegro. Ay, Dios mío santísimo. ¿Cierto? Hasta que conocí al Señor Jesús. Y cuando empecé a entender quién era Jesús, obviamente si viene Jesús, viene el Espíritu Santo. Y si viene el Espíritu Santo, la paternidad tiene que activarse. Pero nosotros aquí en la tierra tenemos que vivir un reflejo de lo que se vive en el cielo. Y si yo aquí en la tierra yo no honro a mis padres, exactamente, es muy difícil. Y no solamente con él, no solamente eso, sino que voy a tener problemas con todas las autoridades. Llámese pastor, llámese jefe, llámese esposo, llámese como se llame. Sí. Ya voy para allá. Ya le voy a contar. Le conté que yo tuve padre hasta los 15 años. Mi padre muere. Y de los 15 años hasta los... Bueno, no les voy a decir cuántos, pero muchos. Me hacen cuenta si no. Pero cuando conozco a Cristo, yo conozco al Señor, me enamoro de Jesús, me enamoro del Espíritu Santo, pero mi relación con el Padre no era buena. No, ¿para qué voy a mentir? Me enamoré de Jesús. El Espíritu Santo activó en mis dones, pero mi relación con el Padre no era buena. ¿Y sabe por qué no era buena? Porque yo no tenía papá biológico, porque era huérfana, pero además mi relación con mi papá no fue buena. No fue buena. Entonces yo no sabía qué era eso de paternidad. Es más, cuando mi papá vivía, la mimada de mi papá era mi hermana.
Ella se le colgaba por la cabeza, se le bajaba por aquí, ella era la risueña de la casa, no diga que no, así era, ella era muy contemplada. Ella era muy mimada, muy mimosa y muy cariñosa. En cambio yo no, yo era muy seria. Yo no tenía una relación con mi papá. Entonces mi relación con mi padre celestial pues no era buena. Hasta que llegó una crisis. Llegó una crisis a mi vida. Y yo sentía que todo se me había cerrado, yo sentía que todo lo había perdido. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Y resulta que ese día yo encendí el televisor y había una prédica allí y hablaba acerca del poder de Dios. Y entonces cuando yo escucho todo este mensaje, yo digo, wow, Señor, pero si tú de verdad eres mi Padre, si tú de verdad eres mi Padre, entonces ayúdame, porque yo nunca le he pedido nada a nadie. Yo era autosuficiente. Trabajaba desde los 15 años, entonces me acostumbré a recibir mi dinero y entonces yo no tenía que, ni siquiera a mi papá estando en vida le pedía cosas. Y Dios necesitaba tumbar en mí esa autosuficiencia. Y entonces me dejó así, restiada. Entonces yo le dije, Padre, si de verdad tú existes, si de verdad tú eres mi Padre, entonces ayúdame, porque mira, no tengo con qué pagar el agua, no tengo con qué pagar la luz, Señor, no tengo con qué pagar esto, no tengo. Si yo tuviera un padre, entonces mi padre me daría, pero yo no tengo. Y Dios me dijo, te voy a enseñar que es un padre de verdad. A los 8 días, yo tenía la plata para pagar los servicios. Y en menos de 15 días, el padre de mis hijos, que no me había dado nada en 3 meses, apareció y me dijo, ahí está el dinero de todos esos 3 meses. O sea, Dios nos demuestra, y no solamente le estoy hablando en términos monetarios, le estoy hablando en todo. Las mujeres somos antojadas, ¿cierto que sí? Y uno pasa por ahí por Campanario y resulta que los bolsos le sacan la lengua. Y uno, ay, ese bolsito tan bonito. O le saca la lengua el vestido, ¿cierto? Y uno, ay. Cuando mi papá vivía, mi papá nos compraba la ropa por medias docenas. Y era la misma ropa para mi hermana y para mí, y cambiaba era el color. Ese conjunto está lindo, entonces démelo en azul, en verde, en blanco y en rosado. O sea, así era. Pero cuando yo conozco a mi Padre Celestial y entiendo lo que es esto, yo empiezo a decirle, Padre, la verdad es que yo necesito esto y necesito aquello. Porque la palabra dice que pedid y se os dará, ¿cierto? Y entonces yo empecé a decirle, y yo les tengo que confesar hoy que no hay nada que yo le pida al Padre que no me lo dé. Y si hay algo que no me lo da es porque no me conviene. Pero de resto, Dios me complace en todo porque Dios me ama. Y es mi Padre, yo aprendí a verlo como Padre. Sin embargo, había cosas en mi vida que aún no estaban bien. Porque yo no tenía un Padre del alma. Y había cosas en mi alma que aún tenían demasiado dolor, demasiada fatiga, demasiado cansancio. Un día recuerdo que estábamos en un evento apostólico y yo estaba pasando por otra situación. Mire, cuando llegamos al Señor, pasamos las trituras y estaba pasando por otra situación, pero muy, muy mal. Y yo vi que allá estaban los apóstoles y estaba el apóstol, que en ese momento era profeta, el profeta Benito. Y yo los miraba, ellos todos sonrientes y yo aquí con una angustia espantosa. Y así como ese niño que yo les cuento siempre que llora, así estaba yo. Cuando yo vi que el apóstol Benito se vino donde yo estaba. Se vino caminando. Y cuando él llegó a donde yo estaba, escuché la voz de Dios que me dijo, abrázalo. Abrázalo.
Pues ustedes saben que él es pequeñito. Yo me agarré de ese hombre y empecé a llorar como ese niño. Así, en una angustia y en un desespero. Yo creo que le volví el traje una nada. Cuando terminé de llorar, sentí tanta libertad. Hoy entiendo que ese día Dios me llevó a ese momento a entender que Él era el padre de mi alma. Pero me tardé muchos años en entenderlo. Eso no es tan fácil. Pero después, en la medida que yo empecé a honrarlo y empecé a entender quién era Él para mi vida, todos esos vacíos, todas esas falencias, todas esas cosas que yo tenía, desaparecieron. Y ya no me da miedo. Y ya no me pasan esas cosas. Ahora pues yo me río, ¿no? De cosas, yo digo, no, pues. Pero el Padre del alma sana tu alma y la mía. Pero la iglesia lastimosamente ha visto un pastor, ¿para qué? Óreme, libéreme, sáneme, deme. Pero cuando esa personita lo ve como un padre, la vida le cambia. La vida le cambia, es un misterio. Padres biológicos deben sanar los corazones. Padres de la fe, padres del alma, tienen que sanar el alma de la gente. Y entonces mi relación con el Padre Celestial será espectacular. Y es allí entonces donde la llenura del Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y te vas a levantar con poder, con autoridad, con dominio. Es ahí donde se activa la inteligencia, la sabiduría, el poder, todo. ¿Estamos? ¿Alguien que me dé la hora? Bueno, deme 5 minutos más y a ver si podemos terminar al menos la primera parte. Sí. Vale. Bueno, aclaro esto para decir, y lo escucho en pastores, Él es mi padre espiritual. No es cierto. El Padre espiritual es Dios, que es el Padre de los espíritus. ¿Sí? Solo hay un Padre espiritual y ese es Dios. Exactamente. Exacto. El Padre de los espíritus. Y ese Padre es con P mayúscula. ¿Sí? Mientras que el Padre del alma o el Padre de la fe es un pastor. Es un hombre o una mujer asignados desde la eternidad hacia una persona. Entonces puede ser que usted venga Benny Hinn y le ponga la mano encima y ore por usted y fabuloso. Pero Benny Hinn se va, ¿cierto? Y yo tengo un Padre del alma, un Padre de la fe, que es el que me da la palabra que yo necesito para sanar mi alma. Es el Padre que cuando yo necesito, yo ya me digo, mire, me pasa esto, yo oro y ¡pra! Se fue, ya. Y Dios nos da la salida. Pero es necesario que usted vea a su pastor realmente como el Padre de su alma, o sea, el que le puede sanar el alma loca. Es un pastor. No, pero es que Dios hace su parte. Pero aquí en la tierra, así como para poder entrar a la tierra necesitamos unos padres biológicos para poder salir de las tinieblas, dice el libro de Juan, dice, y el pastor, dice, y el portero le abre la puerta al pastor. Dice que el pastor entra y las ovejas oyen su voz, ellas lo reconocen y dice, el pastor saca a las ovejas. ¿Las saca de dónde? ¿De dónde? De las tinieblas. Si alguien puede sacar tu alma de tinieblas, es tu pastor. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Bien, así que
Biológicamente puede haber gente que cubra las necesidades de un hijo, como es el vestido, el calzado, el alimento, pero solo un padre del alma podrá llenar los vacíos que hay en el alma. El lugar del papá y de la mamá no lo podrá llenar nadie, a no ser que Dios haga una operación sobrenatural. Es duro perder un padre, y se lo digo con conocimiento de causa. Solo el Padre Celestial obviamente va a llenar esos vacíos, pero Él lo va a hacer a través de ¿qué? Operativamente aquí en la tierra, a través de un padre del alma. Puede ser que mis padres estén vivos, pero los odio. ¿Y por qué los odias? Porque cuando yo era pequeña, mi papá y mi mamá trabajaban y me dejaban con una muchacha del servicio, y esa muchacha del servicio me pegaba, y por eso yo los odio. ¿Sabe qué me contaba una señora hoy? Que había trabajado en una casa de familia, y los papás de una niña, que son gente adinerada, ella me decía, son grandes personas, pero la chica era una rebelde. Y les decía, ¡qué pereza! Yo me quiero ir de esta casa porque ustedes me tuvieron ya viejos y ustedes no me saben entender. Yo ya me quiero ir, yo quiero terminar el colegio para irme a la universidad porque no me los soporto. Ustedes son un par de viejos, vejestorios, anticuados que no me entienden. ¡Wow! Y es verdad, los padres sí la tuvieron a la niña pues ya mayores. Y yo pregunto, ¿y eso será una razón para que un hijo le grite a uno eso? ¿Usted sabe lo que le puede pasar a esa chica? ¿Usted sabe lo que es uno menospreciar a los padres? Es bien triste. Bueno, y la tercera cosa que tenía David de parte del Padre, dijimos que primero el Espíritu del Padre, segundo la llenura del Espíritu Santo, que son los 7 espíritus, y lo tercero era que David era hijo. Ser hijo nos habilita para ver y disfrutar el reino. Lo que decía Beatriz, si soy hijo, puedo heredar, ¿cierto? Mire, la noche no existe, existe ausencia de luz, ¿sí? Es decir, cuando hablamos que hay oscuridad, quiere decir que no hay revelación. La ausencia de la luz es la ausencia de revelación. Y nos referimos aquí a Nicodemo. Recuerde usted que Nicodemo, que era un hombre principal de los fariseos, este hombre que conocía las escrituras, se las sabía de pe a pa, era un magíster en eso. Él se encontraba de Jesús en la noche, es decir, no tenía revelación. Buscaba a Jesús en las noches. ¿Qué cosas hace usted en las noches? A veces hacemos cosas que no las hacemos de día porque de día se notan, entonces las preferimos hacer de noche, ¿cierto? ¿Qué funciona de noche? Dígame así algo. Los bares, las discotecas. Y cuando usted entra a los bares y las discotecas, ¿cómo son? Son oscuras, ¿cierto? Solamente que coloquen, a veces colocan luces de colores y eso, pero son lugares oscuras. Vamos por favor a Juan capítulo 3 y versículo del 1 al 5. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, óigame bien, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Sabemos entonces que Nicodemo no tenía revelación, porque él, como ya les dije, venía de noche, ¿cierto? Además de que le llamó a Jesús Rabí, que significa maestro. ¿Y Jesús era maestro? Era maestro. Pero cuando yo vivo en una dimensión espiritual, yo voy a ver mucho más allá. ¿Quién era Jesús? Jesús era el Salvador del mundo. Lo está colocando al mismo nivel de él. Y sabemos que Jesús no estaba al mismo nivel de Nicodemo. Regálame la siguiente, por favor. Entonces, el mismo Nicodemo, mire, formaba parte de una jerarquía religiosa de esa época, los cuales también decían venir de parte de Dios como maestros, lo que nos está diciendo la hermana Cecilia. Así que en este pasaje él no le estaba llamando a Jesús como alguien superior, sino como alguien igual a él. O sea, de tú a tú. Ah, tú eres maestro. O sea, tú eres igual a mí. Dicho de otra manera, así le dijo, tú eres igual a mí. En realidad ellos no le reconocían como el Salvador de sus almas o el Salvador del mundo. Lo reconocían como un maestro que hacía señales. En el versículo 3, Jesús le quiere enseñar algo y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué es entonces nacer de nuevo? ¿Se acuerda de esa mujer de la que hablamos? La primera mujer de la iglesia, María, que significaba rebelde, ¿cierto? Pero ahora vemos una María Magdalena y él le dice: María de Magdala, apóstol de apóstoles, ve y diles. Ahora es una mujer que ha constituido su vida al servicio del Señor y ahora es una mujer que tiene un ministerio. Y pregunto, ¿esa mujer nació de nuevo? ¿Y qué necesitó para nacer de nuevo? Creer. ¿Y qué más? Ella nació del agua y del espíritu. Y eso traducido así a la visión, ¿qué es? Pero para llegar a esa revelación, ¿que está en qué lugar? En el lugar santo está la revelación. Estamos en el lugar santo. Pero para llegar al lugar santo, ¿por dónde tuvimos que pasar primero? Por el altar de bronce, que es muerte. ¿Y por dónde más? Y por la fuente, que me va a llevar ¿a qué? A resucitar, o sea, a nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Es en la fuente donde a mí me van a extirpar todos los demonios que me faltan. Es allí donde me van a arrancar las raíces de iniquidad. Es allí donde yo voy a salir desnudo y me voy a revestir de traje sacerdotal. ¿Les gusta salir de ese lugar? ¿Les gusta entrar al lugar santo? ¿Al lugar de la revelación? ¿Sí les gusta? ¿Y entonces por qué lloran cuando vienen las situaciones para morir al pecado? ¿Por qué lloramos y nos desesperamos cuando estamos ahí en el fuego del horno? Porque hemos estado tan acostumbrados a vivir en ese medio que por eso el Señor dice: tienes que nacer de nuevo. Porque no puedes seguir viviendo como vivías hasta ahora. Porque si tú no naces de nuevo, te va a seguir gustando el pecado. Si no nacemos de nuevo, nos va a seguir gustando el whisky, la cervecita. Pero pastora, y en un calor, bueno, toma cerveza, pero no por emborracharse. Le va a seguir gustando el billar. O sea que jugar billar es malo. No. Entiéndame. Aquí el tema no es eso. Aquí el tema es que usted, cuando usted comprende quién es usted en Cristo, cuando usted realmente nace de nuevo, usted va a entender que todo le es permitido, pero no todo conviene. Entonces usted va a empezar a escoger sus amistades.
Entonces usted va a empezar a escoger los lugares que usted frecuenta. Entonces usted seguramente va a hablar diferente. Usted va a pensar diferente, usted va a vivir diferente, porque usted va a nacer de nuevo. Jesús le está hablando del nuevo nacimiento a Nicodemo. Cuando nosotros nacemos biológicamente, lo primero que identificamos, aún antes de tener uso de razón, es la figura de papá y mamá. El niño lo primero que dice es pa, pa o ma, ma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando alguien nacía de nuevo en el Evangelio, no se le enseñaba quién era el padre y la madre, produciendo un trauma en el nuevo convertido. Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Así que uno de los secretos del nuevo nacimiento sería saber quién es el hombre que me está engendrando. El apóstol Pablo se encontró con un muchacho que se llamaba Timoteo. Y la Biblia muestra que él era creyente porque tanto su abuela como su madre eran grandes mujeres de Dios, mujeres de fe. Pero su padre era un griego. Sin embargo, leemos que el apóstol Pablo lo tomó, lo engendró en el alma, dando a luz la paternidad en él. Por eso lo llamó en numerosas ocasiones hijo. Porque lo engendró. Y lo engendró a través del Evangelio. Por eso lo podía llamar hijo. Hijo. Entonces, imagínense por un momento, miremos en lo biológico, nace un bebé. Y el bebé lo primero que va a ver es a su papá y a su mamá. Y va a decir, papá, mamá. ¿Cierto? Piense por un instante que nazca un bebé sin papá y sin mamá. ¿Cómo nace y cómo crece ese niño? ¿Cómo se desarrolla ese niño? Lleno de traumas, ¿sí o no? Y si eso ocurre en el mundo natural, en el mundo biológico, ¿cómo ocurre en el mundo entonces del alma? ¿Qué pasa cuando yo llego a una iglesia y me dicen bienvenido, recibe a Jesús en su corazón, él recibe a Jesús en su corazón? Él va de cuando en vez. Va, a veces no va, sigue viviendo común y corriente. Nadie le pregunta, vea, ¿y usted cómo está? ¿Usted por qué no vino? ¿O qué le ha pasado? Nadie. ¿Crecerá con traumas? No van a nacer de nuevo. No van a nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, usted y yo necesitamos morir a la vieja naturaleza y nacer de nuevo. ¿A través de qué? Del agua y del espíritu. ¿Y qué es el agua? La palabra. La palabra. ¿Estamos? Así que no se vale que usted diga, yo soy cristiano, pero usted no lee la palabra. No se vale decir, yo soy cristiano y usted no se discipula. No vale decir, yo soy cristiano y su vida no está siendo transformada. No vale. Cierro con esta. Ahora sí, ya les prometo. Segurísimo. Cierro. Mire, existe un misterio con respecto al reino y la paternidad. Las escrituras nos dicen en 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, se debe nacer del agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicarlo. Naturalmente, para que se pueda entender. Históricamente, hablando, si lo analizamos, jamás se lee que ningún extraño, o sea, una persona ajena a mi familia, haya postulado para ser rey. De hecho, uno de los logros dentro de las dinastías fue levantar un varón dentro del linaje para que en un futuro portara la corona. A este legado se le llama dinastía, ¿sí?
Lo mismo sucede en el reino espiritual. Existe una dinastía y con lo cual una herencia que tan solo le corresponde a los hijos. Este es el motivo por el cual la Biblia declara: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino, no podrás disfrutar del reino. O sea que quiere decir que si yo no tengo dinastía, si yo no tengo linaje, yo no voy a poder ni siquiera ver el reino. No. ¿Y quiénes? Ni ver, ni entrar, y menos disfrutar. Ni siquiera. Mire que aquí me dice que yo necesito nacer de nuevo para poder ver. Pero también la palabra me enseña que si yo veo, lo arrebato, lo tengo, lo tomo. Porque todo, ¿cuál es el problema de la fe? Que yo no veo. Y me dicen, pero Dios ya te bendijo, pero eso ya está, pero, y uno no ve nada y uno dice, no, pero ¿y si yo no veo? Recuerde que estamos en el tiempo de alumbramiento. Quiero cerrar contándole lo siguiente. Dejamos aquí porque el tiempo no alcanza, ¿no? Pero rico, ¿no? ¿Cierto? Rico cuando nosotros podemos hablar de esas cosas, sabroso. Dijimos que este mes es el mes del alumbramiento, ¿cierto? El mes 9. ¿Y qué es el mes del alumbramiento? Dijimos que era el tiempo del nacimiento. Es el tiempo de parir. Pero cuando yo voy a parir, sufro dolores de parto. Yo sufro dolores de parto. Y si dice uno sufre dolores de parto, ¿será un tiempo difícil o será un tiempo chévere? Será difícil. Aquí a las que son mamás y desde luego a los papás. La mamá lo lleva adentro, pero el padre pues provee, ¿cierto? ¿Es fácil engendrar a un niño? ¿Será fácil tenerlo? ¿Será fácil cargarlo 9 meses? Es más, hay gente que dentro de esos 9 meses de embarazo pierde, ¿cierto? Lo aborta o lo pierde, lo expulsa. ¿Por qué cree que una madre aborta a un bebé? ¿Por qué cree? Voy a cerrar la transmisión porque quiero contarles algo, pero vamos a cerrar la transmisión. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Seguimos con el tema 1 porque es un tema, el tema 1 es bastante extenso. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan una feliz y bendecida noche.